Este trabajo se titula Flora de la Sierra de Guane y Paso Real de Guane, Pinar del Río, Cuba. La faja de mogote de la Sierra de los Órganos es un paisaje donde se destacan elevaciones calcificadas de cimas suaves redondeadas y paredes escarpadas o fuertemente inclinadas. Que esta faja de mogote forma parte del distrito viñalense según Borghidi y Muñiz 1996 y que en la región suroccidental se encuentra la Sierra de Guane y Paso Real, que en su conjunto forman los cerros de Guane. Estos cerros han sido objeto de visitas de disímiles botánicos de la talla de Ekman, Johannes Wiese, el doctor Armando Uquiola Cruz. No existen estudios de la composición florística de ellos y dada la necesidad de los registros de los taxones de diversas localidades botánicas pobremente estudiadas para la evaluación del estado de conservación de la flora cubana, es que este trabajo tiene como objetivo hacer un inventario de la flora de las sierras de Guane y Paso Real de Guane. La Sierra de Guane y Paso Real de Guane pues están separadas por 2 kilómetros de distancia. Limitan al norte y al oeste con los valles de los ríos Los Portales y Cuyaguateje, y al sur y al este limitan con las alturas de Pizarras del Sur. La Sierra de Guane se encuentra al este del poblado de Guane, que esta tiene 1.25 kilómetros de ancho y 3.5 kilómetros de largo y una altura máxima de 304 metros sobre el nivel del mar. La Sierra de Paso Real pues se encuentra al norte-noreste de la cabecera municipal con 0,75 kilómetros de ancho y 1.4 kilómetros de largo con una altura máxima sobre el nivel del mar de 226 metros de alto. Este inventario se realizó por medio de expediciones exploratorias a las áreas de estudios en los años 2016 y 2017. La identificación de los tálsones se hizo in situ con la ayuda de los materiales del herbario, también del herbario Armando Uquiola Cruz del Jardín Botánico de Pinar del Río y Johannes Wiese del Jardín Botánico Nacional. Estas identificaciones fueron corroboradas por las obras Flora de la República de Cuba de los hermanos Alay y León, así como los tratamientos más recientes de la Flora de la República de Cuba, los fascículos seriados de 1985 a 2019. Para la actualización de la distribución geográfica, también se utilizaron las publicaciones antes mencionadas junto con Greuter y Rankin en 2017 para Cuba y Sánchez 2020 para los helechos presentes en Cuba. Para el Caribe se utilizó Acevedo Rodríguez Strong del 2012 y para América Ulloa y colaboradores del 2017. Para la actualización taxonómica se utilizó Greuter y Rankin del 2017 y para actualizar a las familias pues el APG4 del 2016. Para evaluar el estado de conservación pues se siguieron los criterios de González Torres y colaboradores del 2016. Esto trajo como resultado un inventario de 177 táxones, 175 nativos y 52 endémicos. Fueron inventariadas en cada sierra 125 especies, en Guane 23 nativas, 25 endémicas y 2 exóticas invasoras, y en Paso Real 24 nativas, 38 endémicas y 1 exótica invasora. 77 especies fueron compartidas entre los dos cerros, lo que significa un 58.4% de la flora de cada uno. 59 familias agruparon los 177 táxones anteriormente comentados y el 44% solo estuvo representada por una sola especie. Las familias mayores con mayor número de especies pues son Fabaceae, Rubiaceae, Bignoniaceae, Asteraceae, Boraginaceae y Malvaceae. Del total de las familias en cada sierra, pues
41 familias se representan en ambas sierras. Sin embargo, en la sierra de Guane se encuentran 8 familias que no se encuentran en la sierra de Paso Real, y en Paso Real 10 que no se encuentran en Sierra de Guane. Se inventariaron 150 géneros, y los géneros con más riqueza de especies fueron Pilea, Tilancia, Borreria, Búsera y Guapira. 110 en Sierra de Guane y 109 en Paso Real de Guane. 69 géneros pues son compartidos entre Guane y Paso Real de Guane. En cuanto al hábito de vida, prevalece o predomina el hábito arbustivo, seguido del arbóreo, las hierbas, las trepadoras y después, las epífitas. En cuanto a las relaciones florísticas, las mayores relaciones son con el neotrópico, seguido de las endémicas de Cuba, el Caribe, América y el trópico. En cuanto al endemismo, en Cuba, predominan las exclusivas del distrito viñalense, seguido de las pancubanas, las occidentales, las pinareñas y algunos elementos comunes con Cuba central y Cuba oriental. Se inventariaron 35 especies con categoría de amenaza, 10 en peligro crítico, 4 en peligro, 7 vulnerables y 14 con categoría preliminar de amenazada. De estas, 29 son endémicas. De estas 29 endémicas, 20 son de la Sierra de Guane. De estas 20, 17 endémicas y 27 de Paso Real de Guane, con 23 endémicas. Podemos decir que la flora de Guane es representativa de la flora de los mogotes de la Sierra de los Órganos, tal como consideraron María Victorín y León en 1944. La afinidad florística entre ambas sierras es elevada, cercana al 60% de los taxones presentes, lo cual está determinado en gran medida por la proximidad existente entre ellas. No obstante, el número de especies compartidas pudiera resultar mayor si el muestreo fuera más intensivo y donde se prospecten la totalidad de las formaciones mogóticas. Las familias más representadas pues se corresponden con las más numerosas de la flora de Cuba y el Caribe, las cuales siempre encabezan los inventarios publicados. Las mayores relaciones florísticas pues son con el neotrópico como parte importante de la flora nativa de Cuba. No obstante, las especies endémicas de Cuba ocupan el segundo lugar. Entre ellas predominan las propias del distrito viñalense. La riqueza de arbustos y árboles por encima de los restantes hábitos de vida concuerdan con el complejo de vegetación de mogotes que se desarrollan en estas localidades, tal como plantea Capote y Verazaín en 1983. Esta sierra es importante considerar el estado de conservación del hábitat, en que las especies exóticas son muy escasas y puntuales, y donde la acción antrópica no afecta grandemente la integridad del paisaje, pues solo se limita a la actividad de senderismo. Según la flora de Cuba categorizada respecto al estado de conservación, solo el 20% de estas especies nativas de los cerros de Guane se encuentran amenazadas. Aún así, este estudio servirá para ampliar los estudios en cuanto a la conservación de las especies de estas sierras. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme una vez más al Congreso sobre Manejo y Ecosistemas y Biodiversidad. A continuación les vamos a presentar un trabajo titulado Respuesta diferencial de la variación anatómica en acículas de pinos caribe, variedad caribe y pinos tropicales en localidades en simpatría. Como todos conocemos, la acícula es uno de los órganos más importantes de un cuerpo vegetal. En ella se dan dos procesos fundamentales, la fotosíntesis y la transpiración, y estos están a su vez determinados por la estructura anatómica y morfológica que tenga la acícula. La distribución de los tejidos vegetales, es decir, las variaciones en la anatomía foliar, determinan la adaptación o no
a determinados ecosistemas o ecótopos generalmente muy extremos. A pesar de que esta ha sido una temática ampliamente estudiada en coníferas que tienen una amplia distribución, no se han hecho estudios muy específicos o no están bien documentados en aquellas especies insulares y endémicas donde no existen grandes rangos de distribución ni existen tantos gradientes, tanto gradientes climáticos como de tipo de su edad. En este caso, concentramos este estudio en dos especies del género Pinus que se desarrollan en la zona occidental, que son Pinus tropicales y Pinus caribe. Ambos ocupan en simpatría ecótopos en las arenas cuarcíticas, en las areniscas derivadas de la meteorización de la formación San Cayetano y en las propias pizarras que forman parte de la formación San Cayetano. Bajo la idea que, bajo un mismo ecótopo, especies congéneres pudieran tener respuestas adaptativas similares en su anatomía foliar para hacer frente a las condiciones. Por tanto, nosotros pretendemos evaluar la respuesta diferencial en la variación anatómica de ambas especies. Para esto fueron colectadas acículas de 3 localidades donde habitan las especies en simpatría y son localidades o poblaciones naturales. En este caso, Cayos Ratones, Sabana La Mar y Bayancó, las cuales fueron caracterizadas desde el punto de vista de su edad. En este caso se partieron de cortes transversales a la acícula y se determinaron, fueron medidas las variables anatómicas, grosor del parénquima clorofílico, grosor del parénquima de transfusión, número de canales, diámetros de estos canales, epidermis, cutícula, etc. Los análisis estadísticos que realizamos para detectar si había o no respuesta diferencial entre las dos especies y dentro de esta, primero fue una prueba no paramétrica para determinar el efecto especie-localidad y para determinar la relación entre las variables empleamos un análisis de comparación. Realizando un estudio verdaderamente anatómico de ambas especies, como se puede observar en la figura, ambas son completamente diferentes en cuanto a su anatomía foliar. Pinus tropicalis tiene grosores de parénquima mucho más grandes, mayor cantidad de número de canales, mucho más amplios en comparación con Pinus caribia. El grosor de la cutícula en Pinus tropicalis es más gruesa que en Pinus caribia. Un detalle interesante en la estructura anatómica es que en Pinus tropicales la mayor parte de las células del hipodermis tienen gran cantidad de tejido de sostén de esclerénquima. Cuando se realiza la prueba no paramétrica, pues se puede claramente identificar que entre ambas especies hay diferencias significativas en todas las variables anatómicas, excepto en el ancho de las vasculares. Las más importantes en cuanto a sus diferencias está el número de canales, que es mucho más grande en Pinus tropicales y esto tendría un valor muy grande a la hora de proyectar la resinación que debe realizarse preferentemente en esta especie y no en Pinus caribia. El grosor de la cutícula bajo un mismo ambiente, Pinus tropicalis refuerza su cutícula para enfrentar las condiciones de estrés hídrico y con un parénquima clorofílico mucho más grande y mayor diámetro en sus canales de resina. Realizando un estudio más a detalle dentro de las localidades en Pinus caribia, pues podemos observar que en sus 3 ecótopos ella tiene diferencias significativas en la mayoría de sus variables anatómicas. En particular, la localidad que se desarrolla sobre pizarra difiere más del resto. En este caso debemos aclarar que Cayos Ratones, a pesar de ser una localidad cuya vegetación y características
ha habido ocasiones que se ha dicho que se parece en cuanto a la vegetación de las arenas blancas, es un tipo de arenisca y se separa propiamente de lo que hoy se conoce como arenas cuarcíticas de sabana. En el Pinus tropicalis, pues entonces la situación es que hay diferencias significativas entre sus tres localidades, pero estas son en mucho menor cantidad de variables anatómicas en comparación con la otra evaluada. Cuando se realiza un análisis entonces de componentes principales, se puede determinar que más del 70% de la variación de la variación puede explicarse a través de las variables relacionadas con la regulación hídrica. Llámese número de estomas, grosor del hipodermis, número de células del hipodermis y grosor de la cutícula. En este caso pueden ver cómo claramente ambas dos especies difieren de su comportamiento en su comportamiento anatómico. Pinus caribia difiere de Pinus tropicalis, siempre se ubican la especie en el ala derecha del componente número 1 y hay diferencias significativas entre sus tres ecótopos estudiados. Y hacia los lugares donde mayor número de estomas, mayor grosor del hipodermis y número de células del hipodermis se asocian generalmente a la especie Pinus caribia, mientras que Pinus tropicalis se encuentra está en lugares donde su grosor de parénquima clorofílico y de cutícula es mayor. Las diferencias en la ubicación de los ecótopos de la especie Pinus tropicalis es mucho menos marcada con respecto a de esta manera podemos concluir que existe una respuesta diferencial adaptativa en cada especie como respuesta a un mismo ambiente. Mientras Pinus caribia, para contrarrestar un ambiente de estrés hídrico, aumenta el grosor del hipodermis, el número de capas de esta y el número de estomas, Pinus tropicalis aumenta el grosor de cutícula, desarrolla un hipodermis con mayor tejido de sostén, con esclereida, estomas muy hundidos con capas, con una subcámara estomática mucho más profunda, gran cantidad de canales resiníferos, los cuales son amplios y de tipo marginal, y existe una variación anatómica dentro de ambas especies en función de sustrato, lo cual pudiera ser el origen de esta, pudiera ser el resultado de las diferencias que existen entre las pruebas de procedencia de Pinus caribia, variedad caribia en particular. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes que nada, queremos agradecer a los organizadores de este evento que nos permiten presentar el siguiente trabajo: aspectos reproductivos de la mojarra tilapia en un bordo de Morelos, México. La acuicultura es una biotecnia que se encarga de la producción de alimento vivo en diferentes sistemas acuáticos, ya sean naturales o artificiales, con el fin de producir organismos de alta calidad proteica para una mejor nutrición de la gente, y además permite que los pescadores, con la venta de los peces, puedan obtener un recurso económico para un mejor nivel de vida. En condiciones naturales, los organismos para su desarrollo dependen de los factores ambientales como son la temperatura, pH, oxígeno y otras variables. Asimismo, también dependen de la disponibilidad, tanto en cantidad como en calidad, de alimento natural para tener una mejor nutrición, y esto se va a ver reflejado en el crecimiento de los peces, y por lo tanto esto se traduce en un mejor proceso reproductivo, el cual también va a ser afectado por factores ambientales y factores endocrinos. La tilapia se cultiva a nivel nacional e internacional por las diferentes características que presenta. Es una especie de alta rusticidad,
tiene un buen crecimiento, soporta bajas concentraciones de oxígeno, es resistente a enfermedades y acepta alimentos de diferente origen, ya sea artificial o natural. A México llegaron los primeros organismos en el año de 1964 y Oreochromis niloticus fue introducida en el año de 1979 procedente de Panamá y los organismos se depositaron en los estanques del Centro de Producción Acuícola de Temazcal, Oaxaca. La tilapia en México es uno de los recursos que soporta las grandes pesquerías con una producción de aproximadamente 70,000 toneladas anuales y esto lo ha hecho una especie para hacer diferentes tipos de estudios, como por ejemplo ver cómo la aplicación del fotoperiodo afecta el crecimiento y la reproducción, estimar las tallas de primera madurez, así como las épocas de desove para la especie, y por otro lado, determinar la estructura de tallas y edades con la finalidad de conocer cuál es la máxima longevidad que tiene la especie en los diferentes cuerpos de agua. Por lo tanto, para este trabajo nos propusimos el siguiente objetivo: analizar las características reproductivas de Oreochromis niloticus y su relación con los factores ambientales. Para alcanzar este objetivo general, hicimos acopio de varios objetivos particulares que se presentan en esta diapositiva. El cuerpo de agua, amate amarillo, es un sistema acuático que se ubica en el municipio de Ayala, en la parte centro-oriente del estado de Morelos, y presenta una superficie que fluctúa entre las 5 y 10 hectáreas y una profundidad máxima de 5 metros, que va a depender de la época del año. Es un cuerpo de agua que está en un clima cálido húmedo, con temperatura media anual de 24 grados centígrados, y por lo tanto su importancia radica en que es un cuerpo de agua cuya agua se utiliza principalmente para cuestiones agrícolas y para el abrevaje de los organismos. Se tomaron muestras de agua de agosto de 2017 a julio de 2018 con una botella tipo Van Dor de 2 litros de capacidad, y a la par se tomaron datos de la hora, porcentaje de nubosidad, la concentración de oxígeno disuelto y temperatura del agua utilizando un oxímetro, pH, conductividad y sólido disuelto por medio de un multiparámetros. La calidad total se determinó por método de indicadores y la dureza total y de calcio se obtuvo por el método complejo métrico. Los pescadores, para obtener los peces, utilizan atarrayas de luz de malla de 6.5 centímetros, y a partir de eso nosotros tomamos de 30 a 40 organismos por mes y a cada individuo se le obtuvo la siguiente biometría: longitud total, longitud patrón, altura con un octómetro con una regla de 30 centímetros. Asimismo se obtuvo el peso total, peso viscerado, peso del hígado, peso de la gónada con una balanza, el sexo y el estadio de madurez gonádica. Este último se obtuvo por medio de la escala de madurez gonádica propuesta por Peña Mendoza y colaboradores en el año de 2011. Asimismo, se obtuvo la relación longitud-peso propuesta por Ricker en el año de 1975 para determinar si los organismos tienen un crecimiento de tipo isométrico o alométrico. Se obtuvo la proporción sexual aplicando una prueba de G cuadrado con corrección de Yates. Se obtuvieron los índices morfofisiológicos como fueron el índice pastosomático y gonadosomático, así como el factor de condición, y por último se obtuvo la talla de primera madurez sexual, tomando en cuenta los criterios de Sparre y Venema en 1990. De los resultados que se obtuvieron, hasta el momento se sabe que el cuerpo de agua es un cuerpo de agua cálido, cuyas máximas temperaturas se obtuvieron en el mes de octubre, que fueron 27 grados centígrados, y la mínima de 17.5 en el mes de febrero. Con respecto a la concentración de oxígeno disuelto, se observó que esta variable presenta un comportamiento de una curva de tipo clinógrada, esto es, mayor concentración en superficie que en el fondo, con valores máximos de 16 miligramos por litro en el mes de abril, y los menores concentraciones de oxígeno
se obtuvieron en el mes de septiembre con 3 miligramos por litro. Cabe decir que no detectamos condiciones de náusea dentro de agua. Con respecto a la biometría, los machos registraron una mayor talla y peso de 25 y 290 gramos respectivamente, con respecto a las hembras, cuya máxima longitud fue de 20.5 centímetros y un peso de 154 gramos. Asimismo, los menores pesos y tallas fueron registrados por las hembras. La proporción sexual para esta especie mostró que de los 364 individuos capturados, 223 eran machos y 141 fueron hembras. La proporción sexual fue de 2 machos por cada hembra, pero en los meses de diciembre, enero, febrero y mayo se obtuvo una proporción sexual de un macho por cada hembra. Valores similares son reportados por Alcalá y Alvarado en el año de 2014. La relación peso-longitud para la especie mostró que tanto los machos como las hembras, así como la población total, tuvieron un crecimiento de tipo alométrico negativo, esto es, mayor crecimiento en talla que en peso. Valores similares fueron reportados por Palomo en el año de 2016. Con respecto a la madurez gonádica, se puede observar que los machos tuvieron una época de reproducción en todo el año, con máximas proporciones en los meses de septiembre, enero y marzo, y en el caso de las hembras, estas empiezan a reproducir desde el mes de octubre hasta julio, con máxima proporción en el mes de mayo. Similares valores fueron reportados por Lázaro en el 2011 para el cuerpo de agua La Palapa en el estado de Morelos. Con respecto al índice gonadosomático y hepatosomático, se observaron 3 pulsos máximos en noviembre y junio y uno de menor en febrero, tanto para machos como para hembras. Se observó que existe una relación inversa entre el índice gonadosomático y el índice hepatosomático. Valores similares fueron reportados por Zamora en el año 2017. Con respecto al factor de condición, se observó que la especie tuvo muy buena condición en el cuerpo de agua, excepto en el mes de febrero y marzo, que se obtuvieron los menores valores de condición, sin que esto afectara el proceso reproductivo de la especie. Por lo tanto, la talla de primera madurez sexual que se obtuvo tanto para machos y para hembras fue de 18.3 centímetros, valores superiores a los reportados por Zamora 2014 y Lázaro 2011. Por lo tanto, las conclusiones para este trabajo fueron que los organismos presentaron un crecimiento alométrico negativo, la población presentó una buena condición en todo el año, con una disminución en febrero por la baja temperatura. La proporción sexual favoreció a los machos. Los meses reproductivos para esta especie fueron septiembre, octubre, abril y mayo, pero la especie se ve que se reproduce todo el año. La talla de primera madurez sexual es de 18.3 centímetros y el cuerpo de agua presenta condiciones adecuadas para el desarrollo de la especie. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días, mi nombre es Santiago Vázquez Ogamoso y nuestro trabajo de investigación se titula Flujo de interceptación de ortofosfato en árboles remanentes característicos de paisajes montañosos andinos tropicales modificados. La disponibilidad de los nutrientes en los ecosistemas generalmente está condicionada por su disponibilidad natural en la superficie terrestre y por los diferentes mecanismos de transporte que los movilizan. El fósforo es el nutriente más común que limita la productividad primaria en los ecosistemas. Esto debido a que el ciclo del fósforo contempla casi que exclusivamente su movilidad en la corteza terrestre, además de su baja solubilidad y la rápida conversión del fosfato a otras formas insolubles que dificultan que las plantas lo integren desde el suelo. Además, las regiones tropicales son las que muestran las mayores limitaciones en este nutriente asociadas a diferentes patrones. Primero, los suelos en las regiones tropicales son más antiguos y más intervenidos.
Además hay una mayor relación de nitrógeno-fósforo en las plantas y las plantas también hacen una mayor eficiencia en el uso de fósforo debido a que hay unas mayores temperaturas y mayores precipitaciones que demandan su uso. En la cordillera de los Andes, en la parte norte tropical de los Andes, hay una limitación de fósforo que también está asociada a las características geomorfológicas del lugar. Las altas pendientes y las altas inclinaciones ayudan a que haya una mayor meteorización y una mayor erosión. Esto condiciona una mayor pérdida en estos nutrientes. Además, esta pérdida se agrava cuando la fragmentación y la pérdida de los bosques intensifica la recirculación que se pueda dar de nutrientes en los mismos ecosistemas. Se ha evaluado la circulación atmosférica del fósforo en diferentes ecosistemas alrededor del mundo y se ha logrado demostrar que el principal aporte de fósforo de manera atmosférica viene de la combustión, tanto combustión antropogénica como combustión natural. Además, los aerosoles de polvo mineral y aerosol biogénico primario constituyen una de las principales fuentes de ortofosfato a los ecosistemas. Esta especie inorgánica del ortofosfato es la más evaluada y la más biodisponible y además tiene gran importancia porque es la forma en que las plantas asimilan el fósforo. Aún hay mucho que estudiar en cuanto a la transformación de este fósforo en la atmósfera y mucho más cuando se habla de fósforo orgánico, cómo es su papel en el ciclo biogeoquímico. Nosotros entonces evaluamos la contribución de ortofosfato por deposición húmeda en diferentes árboles aislados característicos del bosque andino. Esto mediante su relación con diferentes rasgos funcionales, debido a que cada árbol, cada estructura es diferencial entre especies y también es diferencial entre cada uno de los individuos que nosotros evaluamos para mirar qué combinación de rasgos funcionales podría ser determinante en el flujo y el transporte de fósforo y ortofosfato al suelo. El estudio se llevó a cabo en la cordillera central de los Andes, en la parte norte colombiana, más en el sitio del corregimiento de San Félix en el departamento de Antioquia. Los árboles dispersos que corresponden pues a estos altiplanos, que son un paisaje muy común en Colombia, se dan debido a que los Andes centrales han soportado tanto el crecimiento económico como el crecimiento cultural de la región. Esto ha llevado a que haya una alta fragmentación en el ecosistema y en estos paisajes resaltan tanto árboles aislados como diferentes relictos de bosque que tienen gran importancia pues en funciones ecológicas y en servicios ecosistémicos que brindan en estos paisajes fragmentados. Entonces nosotros evaluamos la partición de la precipitación en estos diferentes individuos mirando la precipitación interna, la escorrentía cortical y la precipitación general, evaluando las diferentes concentraciones de ortofosfato que estas. Nosotros escogimos 5 especies arbóreas, 4 especies nativas, una introducida que es el Eucalyptus globulus, y para cada uno de los individuos evaluamos 12 rasgos funcionales, entre estructurales y foliares. A cada árbol, como lo dije anteriormente, evaluamos las concentraciones de ortofosfato en la partición de la precipitación para 14 eventos de precipitación individuales. Estos fueron divididos en semanas húmedas y semanas secas para mirar qué influencia tenía la temporalidad de la precipitación en cuanto a los flujos de ortofosfato que podría llevar al suelo. La foto representa pues uno de los individuos que estamos evaluando. Esto es de parte de Eucalyptus globulus y aquí se mira pues una parte del montaje que nosotros realizamos en cada uno de los individuos. En los resultados que tuvimos para la partición de la precipitación, logramos ver pues que la especie, tanto en precipitación interna como en escorrentía cortical,
que manejaba mayor cantidad de volumen en el flujo de agua es Eucalyptus globulus. Esto está asociado con las características estructurales que conforman esta especie. Era la especie con mayores rasgos funcionales asociados a la copa, como área de la copa, densidad de la copa, altura de la copa, también alto índice de ramificación. Esto está asociado con la interceptación de agua y con la cantidad de agua que ellos podrían transportar al suelo. Entonces se ve pues diferencias con las especies nativas, que son Croton magdalenensis, Quercus humboldti, Tibucina lepidopta y Vismia basífera en cuanto a estas concentraciones de agua. Ya para las concentraciones de ortofosfato, una especie, el Croton magdalenensis, una especie nativa, mostró unas concentraciones diferenciales con respecto a las otras especies. Esto también estuvo asociado con su configuración de rasgos funcionales, porque era muy diferente a las otras. También se puede ver que Eucalyptus globulus, algunos individuos eran los que presentaban menores cantidades de ortofosfato, también asociados a que esa mayor cantidad de agua que ellos transportaban o que permitían que ese flujo llegara al suelo podía hacer una dilución en cuanto a este ortofosfato. En general encontramos pocas concentraciones de ortofosfato, pero se logra ver que las concentraciones en la mayoría de los casos es mayor a la concentración de la precipitación. ¿Eso qué nos quiere decir? Que, que cuando el agua pasa a través del dosel, tiene contacto con los árboles, hay una transformación química y un enriquecimiento de nutrientes en ortofosfatos. Y ya mirando las relaciones con los rasgos funcionales, encontramos que, por ejemplo, cobertura de epífitas, área foliar específica, estaban muy relacionados con la escorrentía cortical y la precipitación interna en cada uno de estos individuos, y los Croton magdalenensis tienen una configuración asociada a estas características funcionales. Fueron los que mayor área de la hoja, mayor área foliar presentaron, mayor cobertura de epífitas, que están asociadas a las concentraciones de ortofosfato. Ya como conclusiones, nosotros vimos que no variaron mucho las concentraciones entre especies. Esto quiere decir pues que las especies nativas mostraron unos mayores valores y que hay una diferencia debido a la complejidad pues en las estructuras que está en cada una de las especies. Además los individuos pues como con esta configuración, los Croton magdalenensis con esta configuración de rasgos específica que son característicos en ellos, tienen una mayor capacidad de mover o de enriquecer estos flujos de ortofosfato, y esto es muy importante para el restablecimiento de funciones ecológicas, porque el ortofosfato es un nutriente importante que permite pues el desarrollo de la estructura y la complejidad de estos individuos. Entonces es muy importante la evaluación del ciclo biogeoquímico del ortofosfato en procesos de restauración. Muchísimas gracias. A continuación estaremos presentando el trabajo Comunidades vegetales en los bosques húmedos de Cuba Oriental de dos investigadores titulares del Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad de Santiago de Cuba, un centro de investigación de la Agencia de Medio Ambiente perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Cuba Oriental, constituida por los macizos montañosos Sagua Baracua y Sierra Maestra y las áreas llanas colindantes, se destaca por una posición particular en su biodiversidad. Sus montañas fueron el lugar de llegada de la mayor parte de los intercambios con el continente. Alrededor del 50% de los endémicos de la flora fanerogámica cubana son estrictos de esta subprovincia fitogeográfica, y aunque compartidos con otros países, el 53,4% de las hepáticas y cerca del 50% de los helechos y los musgos están en Cuba, solo en estas montañas. Montañas donde se encuentran las pluvisilvas, también conocidas como bosques lluviosos, selvas lluviosas o bosques umbrófilos, que se consideran los bosques más exuberantes del globo terráqueo. Al mismo tiempo, se considera que en ellos se encuentra el 90% de la biodiversidad mundial y son los ecosistemas naturales más productivos del universo.
A su vez, se reconoce como uno de los elementos más frágiles ante el cambio climático. Las áreas geográficas en que se hallan las pluvisilvas en la región oriental son en Sagua Baracoa, específicamente la altiplanicie de Nipe, Sierra del Cristal, Cuchillas del Toa, alturas de Moa, Cuchillas y Mesas de Baracoa e Imías, alturas y sierras de Sagua de Tánamo y pequeños restos en el extremo este de la Gran Meseta de Guantánamo. Además, en la Sierra Maestra, en las sierras de la Gran Piedra y del Turquía. La precipitación en las pluvisilvas del macizo Sagua Baracoa tiene características peculiares. La lluvia anual varía desde alrededor de 1.500 milímetros hasta poco más de 3.600 milímetros. El máximo absoluto de la región se produce desde las alturas de Moa hasta el río Duaba, al este de la planta, con más de 3.000 milímetros. En años aislados se sobrepasan los 5.000 milímetros. En la altiplanicie de Nipe y la Sierra del Cristal, los valores anuales fluctúan entre 1.500 y 2.000 milímetros al año. En la figura se muestran los complejos procesos que tienen lugar en el bosque tropical como ecosistema. Con un nivel de integración elevado se produce una interrelación tan compleja y variada que es muy difícil de reconocer en todas sus partes. La estructura estratificada y variada de la vegetación se produce por la integración enunciada anteriormente, la que conforma la multiplicidad de micro y nanohábitats que crean la diversidad de condiciones ambientales que permiten el desarrollo de una gran cantidad de organismos. A su vez, mediante las cadenas alimentarias que se transmiten, la energía y materiales que posibilitan las funciones ecosistémicas. La pluvisilva como ecosistema de bosque tropical lluvioso es un típico sistema abierto, con un intercambio de energía y materiales que permite tanto la apropiación como el aporte de elementos bióticos y abióticos con los demás miembros del paisaje. El trueque se produce con la atmósfera, o sea, con la radiación, los gases, la humedad, con los ecosistemas vecinos y con la roca subyacente. Ello permite el funcionamiento del ecosistema y su evolución, ya que así accede a la energía y materiales necesarios para su desarrollo. En este ecosistema tropical, los productores son variados en tamaño, tipo biológico y funciones. Los más grandes son los árboles y aportan a su vez la mayor cantidad de energía y materiales. Se destacan los arbustos e hierbas que producen en ocasiones un volumen considerable. Hay otros productores, a veces importantes como los epífitos, que pueden ser muy variados, y diversos taxones de fanerógamas, helechos, musgos, hepáticas, líquenes y algas. Los consumidores primarios principales de la cadena de pastos en estos bosques húmedos son los insectos masticadores y chupadores. También están los mamíferos y aves frugívoras, entre otros. Los consumidores secundarios de dicha cadena abarcan a veces 5 y 6 niveles tróficos y son muy variados. Sin embargo, tal vez más variados sean los consumidores en la cadena detritívora, y en esta pudieran diferenciarse dos tipos de cadenas: las cadenas por ingestión y las microbianas. En las cadenas por ingestión, los consumidores primarios son los que se alimentan de los detritos, entre ellos diplópodos, isópodos, ácaros, colémbolos, algunos nemátodos, anélidos y otros. Luego estos son ingeridos por otros elementos de la mesofauna, como son los quilópodos y otros microorganismos. Para el desarrollo de este trabajo se utilizó la clasificación de las formaciones vegetales según Reyes 2006, 2011, 2012 y Reyes y Acosta 2005 y 2006. Se basa fundamentalmente en el conocimiento de más de 30 años de trabajo en la zona, así como de la comprobación y uso de las clasificaciones utilizadas, sus dificultades y adecuaciones a las características de la vegetación observada en el campo. De acuerdo a la gran experiencia cubana, se considera que para los estudios fitocenológicos, la metodología más coherente con nuestra vegetación es la de la Escuela de Zurich-Montpellier, conocida también como Escuela de Braun-Bracquet. También se aprovecharon las experiencias de Samet según las publicaciones realizadas en 1969, 1973 y 1985,
igualmente las de Borghidi de 1991 y 1996 y de Reyes y Acosta del 2003. Este trabajo consta de dos fases, un aspecto analítico, donde se realizan los muestreos e investigaciones necesarias, y otro sintético, en el cual se agrupan los inventarios y se determinan las fitocenosis, elaborándose finalmente las conclusiones correspondientes. En los resultados obtenemos que la pluvisilva de baja altitud sobre complejo metamórfico constituye posiblemente el más exuberante de los bosques cubanos. Se presenta en rocas metamórficas que se distribuyen tanto en Santo Domingo como en Sierra del Purial, hasta los 400 metros sobre el nivel del mar. Los suelos son ferralíticos rojos lisiviados o ferralíticos amarillentos lisiviados, sobre corteza de meteorización ferralítica. Son suelos pobres y ácidos y se presentan alrededor de 3.000 milímetros de lluvia anualmente. Generalmente tiene dos estratos arbóreos, donde el más alto es de 25 a 35 metros y el segundo entre 8 y 15 metros. Es característica la presencia de una de sus especies dominantes, que es la carapa guianense, aunque también hay otras especies como Guaria guidonia, Osandra laurifolia, Espondia monbin, Santocilus martinicense, entre otras especies. La pluvisilva submontana sobre complejo metamórfico se encuentra sobre los 400 metros sobre el nivel del mar, en zonas ocupadas por la formación de sierra del pluvial. Generalmente sobre el suelo se observa una capa de hojarasca debajo de la cual hay raíces y raicillas absorbiendo, y tiene un carácter mesófilo y no se presenta una verdadera estratificación. Los árboles más abundantes son Calophyllum ribulare, Clusia rosea, Magnolia cubensis, Ocotea leucocilum, entre otras especies. En esta pluvisilva veremos algunos estadios sucesionales, y es que cuando la pluvisilva submontana sobre rocas metamórficas tiene algún tipo de afectación, puede dar lugar a un orden con 2 alianzas y 5 asociaciones. Y a su vez, en la Sierra Maestra, cuando esta pluvisilva es afectada, se forma un orden con 2 alianzas y 8 asociaciones. La pluvisilva de baja altitud y submontana sobre ofiolitas, conocida también como pluvisilva esclerótica. Esta es una pluvisilva donde su extremo oeste se presenta en la Sierra de Nipe y al este en Baracoa. En la pluvisilva submontana sobre suelos de mal drenaje son pluvisilvas que ocupan las altiplanicies submontanas antiguas de las alturas de Moa, con un suelo ferralítico amarillento lisiviado de mal drenaje extremadamente pobre. En el estrato arbóreo, entre las especies características están la Bosnetia cubensis y en algunos lugares una ecomorfosis del Pinus cubensis. La pluvisilva montana se desarrolla en la Sierra Maestra entre los 800 y los 1500 metros sobre el nivel del mar. Y el bosque que conjuntamente con el bosque nublado constituye la clase Cletrocubensis cyrilletae silvae Reyes. Estas pluvisilvas pueden tener en sus estadios sucesionales unas fases de homeostasis 2 y clima. La pluvisilva montana, que además constituye el orden Cletrocubensis Manoletae cubensis Reyes, con un orden nuevo, presenta 2 alianzas, una en la Sierra de la Gran Piedra y otra en la Sierra del Turquino, y 2 asociaciones como climas. De manera general podemos decir que se examinaron en el bosque típico 4 clases, 5 órdenes, 10 alianzas y 25 asociaciones, y en los procesos sucesionales 1 clase, 3 órdenes y 4 alianzas y 16 asociaciones. Muy buenos días, es para mí un placer poder presentarles los resultados de este trabajo de investigación titulado Los recursos naturales y culturales de los choles de Tacotalpa, Tabasco, México. Parte del equipo de trabajo, María Isabel Villegas Ramírez, Cintia Paola de los Santos Ruiz y un servidor, Guadalupe Morales Valenzuela. Partimos de la correlación positiva que existe entre la diversidad biológica y la diversidad cultural, lo que nos lleva a afirmar que existe un fuerte vínculo entre la cultura y la naturaleza. En este sentido, Boeke señala que para poder estudiar este vínculo se requiere una aproximación teórica interdisciplinar que nos permita explicar la convergencia de las culturas,
la lengua y los modos de vida con la diversidad biológica y el territorio. Y en este sentido, la perspectiva biocultural nos ofrece estas herramientas teóricas y políticas para acercarnos a esta relación cultura-naturaleza. También, por otro lado, es importante señalar que los choles de Chiapas tienen una fuerte relación con el entorno natural que los rodea. Sin embargo, recientemente, por diversos conflictos, ha habido un desplazamiento de este grupo étnico a otros estados del país. Particularmente en el estado de Tabasco se concentran en la región denominada región biocultural, la cual ocupa cerca de la mitad del municipio de Tacotalpa. Y bueno, el propósito de este trabajo de investigación fue identificar los recursos naturales y culturales que conforman el patrimonio biocultural de los choles. Este trabajo se realizó, les decía, en la región biocultural Chol de Tacotalpa, Tabasco, en 36 localidades que pertenecen a 21 ejidos. Se utilizaron diversas técnicas, entre las que destacan los diálogos abiertos y la observación participante para poder registrar las prácticas socioculturales y algunos elementos de los recursos naturales. Además, se aplicaron 275 entrevistas estructuradas en los hogares. Este instrumento fue previamente validado mediante juicio de experto por 3 investigadores y se hizo un pilotaje en una muestra de 21 familias. Este instrumento consiste de 18 ítems, 6 son preguntas abiertas, 3 son de opción múltiple y 9 son casillas de verificación. Los resultados que encontramos muestran que las familias están integradas por un promedio de 5 miembros. Esto es común en la región, ¿no? Hay hogares más grandes, pero en promedio son 5 miembros. Hay que destacar que el 56.4% de los hogares entrevistados pertenecen al grupo étnico Chol y el 0.7% pertenecen al grupo Zoque. El resto pues son hogares mestizos que solo hablan español. Este dato es importante ya que anteriormente, desde épocas prehispánicas, esta región fue habitada por la etnia Zoque, pero bueno, los resultados nos muestran que actualmente un porcentaje muy bajo pertenece a este grupo. Y bueno, entre los recursos naturales que se mencionan en la región, pues tenemos que la milpa, el paisaje, las fuentes de aguas y las plantas y animales son los recursos naturales más valorados. Hay algunos otros como el huerto familiar y los hongos que son muy poco, ¿no? Se han valorado muy poco. Estos recursos naturales son utilizados para la alimentación. También tienen uso para la construcción de vivienda y también pues en la región predomina todavía la medicina tradicional mexicana que bueno, la herbolaria juega un papel importante y por lo tanto se utilizan muchas plantas medicinales en la región. Tenemos también entre el uso para el turismo y el artesanal, que aunque los recursos naturales o la materia prima que se utiliza para la artesanía no sean prácticamente de esas localidades donde se explota como turismo, pero bueno, sí se utiliza todavía también con esos fines. Hay algunas plantas y animales que se han ido perdiendo, esto nos mencionaron las familias entrevistadas. Algunos de los más importantes pues son el venado cola blanca, el jaguar, el tucán, el faisán, el tepezcuintle y algunos peces, ¿no?, que se pescaban anteriormente. Hay algunas plantas como el huapaque, que es un árbol frutal, la chapaya, el jaboncillo, que se encontraban básicamente en las selvas y en los acahuales, y bueno, el barbasco, que anteriormente se utilizaba para la pesca, como fue sobreexplotado, pues ya no se puede encontrar mucho, ¿no? Hemos encontrado algunas especies de hongos comestibles, pero bueno, las familias entrevistadas mencionan que se han dejado de ver, casi ya no se encuentran algunos de
estos hongos comestibles. Estos recursos que se han ido perdiendo, pues básicamente han sido por diversos factores, entre los que destacan los fenómenos naturales. La región es constantemente amenazada por eventos de inundación. Casi anualmente hay un evento de este tipo. Y bueno, ya hay estudios que revelan la vulnerabilidad del patrimonio biocultural a estos fenómenos naturales. También se menciona la falta de conocimiento y el desinterés de las familias por conservar estos recursos. Y bueno, recientemente la pandemia por COVID, ¿no? Hay algunos otros factores como la ganadería, la introducción de cultivos que predomina la palma de aceite y algunos maderables como la teca y melina. Minería en muy poco, pero hay algunas explotaciones de extracción de material pétreo de los ríos. Y bueno, también pues la migración. Como mencionaba anteriormente, bueno, uno de las limitantes también para la conservación de estos recursos naturales, pues es el conocimiento que se tiene sobre ellos, ¿no? Y bueno, los entrevistados manifestaron tener mucho conocimiento sobre la milpa, que bueno, es un agroecosistema muy importante para la región, y les decía que se tiene poco conocimiento por los hongos o sobre los hongos y el huerto familiar. Este conocimiento se comparte al interior de la familia, por lo regular, aunque recientemente con algunos programas federales se tienen algunos espacios para compartir estos saberes o estos conocimientos en el interior de la comunidad. Dentro de los recursos culturales más importantes tenemos que son los valores. Muchos de estos están asociados al manejo de los recursos naturales, los usos y costumbres y sin duda la lengua indígena que se habla, la lengua chol. Algunos rituales y prácticas socioculturales que aún se practican, pues muchas tienen que ver con la religión católica. La mayordomía, que consiste en la organización de las fiestas patronales o las fiestas a los santos, y la petición de agua de lluvia, que se realiza cada 3 de mayo en algunas localidades, que son unos rituales. La bendición de la semilla, que bueno, actualmente se realiza el día de Corpus Christi en junio en las iglesias donde se colocan las semillas para ser bendecidas. El ritual de curación, como mencioné anteriormente, todavía hay prácticas de la medicina tradicional mexicana en el cual el ritual de curación juega un papel importante y en el que se usa una amplia diversidad de recursos naturales. A manera de conclusión, podemos señalar que pues todavía se valoran algunos recursos naturales como el paisaje, las fuentes de agua, entre los que destacan los ríos, arroyos y los conocidos ojos de agua, y sobre todo la milpa, ¿no? Estos recursos pues son utilizados para la alimentación, para la construcción de vivienda y tiene usos medicinales. Hay una pérdida gradual de especies, de animales, de plantas y hongos que se atribuyen por lo regular a los fenómenos naturales, falta de conocimiento para su manejo y recientemente por la COVID-19. Los choles de Tacotalpa conservan algunas prácticas culturales asociadas al manejo de los recursos naturales y se han ido perdiendo algunas como pues el trueque y un ritual que se hacía de petición de permiso al dueño de la tierra, y algunas danzas como la danza del tigre, que es una danza muy importante en la que se utilizan pieles de jaguar para llevarla a cabo. Aquí hay algunas referencias en las que nos hemos basado, algunos trabajos propios que hemos desarrollado para conocer la parte de esta región. Bueno, yo les agradezco su atención. Aquí están mis datos de contacto para cualquier pregunta. Muchas gracias. El título del trabajo que presentamos es Obtención de semillas y propagación por esta vía de Begonia Cowell y Nash en condiciones de cultivo.
Sus autores son Raúl Alejandro Verdecia Pérez y Raúl Marcelino Verdecia Pérez de la Universidad de Las Tunas. La begonia cowelli es una especie endémica, considerada muy rara. Se trata de una planta herbácea, generalmente a caule en condiciones naturales, con tallos delgados y estriados, surgidos a partir de un rizoma corto y carnoso, hojas suborbiculares, pubescentes, en ocasiones lobuladas, con la base truncada o cordada, margen anchamente crenado de 1 a 2 centímetros de largo y 1 a 3 centímetros de ancho, inflorescencias de escaso número de flores con pedúnculos de 8 a 14 centímetros de largo y flores blancas o rosadas con tépalos elípticos, subiguales. Los frutos son cápsulas inequiláteras trialadas con alas subtriangulares. La especie fue recolectada en 4 ocasiones, en 1912 por Cowell en la Ensenada de Mora, en 1922 por Ekman en el arroyo Vallajá, al sur de Nahuas, Sierra Maestra, en 1949 por Alan y Crisogón, y la última recolecta data de 1984 en Caridad de Mota por Álvarez, Díaz y Silva. Posteriormente, en el año 2014, la especie fue recolectada en la zona de Puriales de Jibacoa por aficionados a la botánica. Esto permitió su cultivo exitoso por vía vegetativa en el Jardín Botánico de Copaynicú y en colecciones de los propios aficionados. Conocidas las limitaciones del cultivo por la vía vegetativa para la conservación de la especie, los autores han ensayado la polinización, la producción de semillas y la germinación de las mismas, cuyos resultados se ofrecen en el presente trabajo. Para comenzar, se recogieron segmentos pertenecientes a diferentes plantas de la población natural que se desprenden en los derrumbes del farallón donde crecen. Dichos fragmentos fueron cultivados en una jardinera en la que se colocó espuma de polipropileno desmenuzada como material de drenaje. Encima se depositó de 6 a 8 centímetros de sustrato consistente en 2 partes de arena sílice y una parte de humus previamente humedecido y calentado durante 1 hora, al que se agregó 1/3 de tierra. Las plantas se colocaron en condiciones de semisombra en un lugar sin corriente de aire para evitar la desecación y se les aplicó riego frecuente para mantener el sustrato húmedo. Todas las plantas se desarrollaron de forma satisfactoria y produjeron flores. A partir de los ejemplares cultivados se realizó la polinización de alrededor de 20 flores femeninas con un pincel fino. Cabe destacar que no se tuvo en cuenta si ambas flores pertenecían a un mismo individuo o a individuos diferentes. Tampoco se realizó aislamiento de las flores femeninas, por lo que no se pudo definir si los frutos obtenidos son resultado de la polinización manual o si ocurrió alguna polinización por agentes naturales. Para la germinación se confeccionaron cámaras húmedas donde se utilizaron frascos plásticos para agua de 5 litros. Los recipientes se cortaron por la parte superior y se colocó en el fondo una capa de 5 centímetros de espuma de polipropileno desmenuzada para garantizar un buen drenaje. Por encima se colocó arena sílice gruesa y una mezcla de arena sílice fina y humus de estiércol en la proporción 2:1, el cual fue desinfectado previamente durante 1 hora de calor. El sustrato se humedeció hasta la saturación y se permitió la acumulación de una capa de agua de 1 centímetro en el fondo del recipiente. Las semillas se depositaron en la superficie y posteriormente se sellaron los recipientes con la parte superior del frasco y cinta adhesiva. Los germinadores se ubicaron en condiciones de iluminación natural sin exponerlos a los rayos directos del sol para evitar el sobrecalentamiento. Con el cultivo se pudieron realizar observaciones que amplíen el conocimiento de las características de la especie. Las plantas obtenidas en cultivo poseen inflorescencias cimosas con 2 o 3 flores en el extremo del pedúnculo, usualmente 1 o 2 masculinas y una femenina que casi siempre abre con posterioridad a las primeras. El color de las flores es blanco en el momento de la antesis, a veces con un ligero tinte rosáceo que se incrementa en la medida que las flores envejecen, sobre todo en las femeninas. Las flores masculinas se caen generalmente entre el 3er y el 4.º día sin cambiar a veces de coloración. La flor masculina es zigomorfa, con los tépalos externos alineados verticalmente y los 2 tépalos internos situados horizontalmente. Los estambres, en número de 10 a 18, poseen los filamentos unidos formando un tubo muy corto. Las anteras, de color amarillo, se agrupan en el centro de la flor.
Las flores femeninas tienen usualmente 5 tépalos, de los cuales los 2 externos son más anchos. El estigma se divide cerca de la base en 3 ramas, cada una de las cuales se divide a su vez en 3 y tiene un color amarillo. El ovario ínfero, de color blanco verdoso, se desarrolla en una cápsula trialada, de cuyas alas una alcanza mayor desarrollo. En lo referente al fruto, en la madurez tiene un color rosado más intenso, sobre todo en las alas, y alcanza 1 centímetro de largo por 2 centímetros de ancho con el ala. Un ala del fruto alcanza mayor desarrollo. En los ejemplares cultivados, los frutos maduraron a principios de noviembre. Cabe destacar que no se pudo verificar el momento de maduración en la población silvestre. Las semillas producidas por cada cápsula son numerosas, pueden llegar a ser más de 100. Son ovaladas y poseen una coloración pardo anaranjada. Miden 0,3 milímetros de largo y 0,2 milímetros de ancho. La germinación se produjo entre los 22 y 35 días. Las plantas al germinar son diminutas con hojas cotiledonales de menos de 1 milímetro. La supervivencia de las plantas fue superior al 50%. Posterior a los 100 días de la siembra de las plantas, las begonias habían formado rizoma y poseían hojas con características adultas. En conclusión, los resultados obtenidos demuestran la posibilidad de la polinización y producción de semillas viables de Begonia cowelli en condiciones sencillas de cultivo, por lo que es posible por esta vía la creación de una colección ex situ con mayor variabilidad genética que la obtenida exclusivamente por la vía vegetativa, por tanto, de mayor valor para la conservación de la especie. En el futuro, sería recomendable realizar experimentos de polinización con métodos de aislamiento de las flores para evaluar el sistema reproductivo y de cruzamiento de la especie. El título del trabajo que se va a presentar hoy en el marco de la Convención de Medio Ambiente y en el Congreso en el cual estamos presentes, perteneciente al Museo de Historia Natural de Pinar del Río, donde se va a representar los valores culturales, naturales e históricos de las reservas florísticas naturales del Museo de Historia Natural. Partirá de un proyecto institucional perteneciente al Centro de Investigación Ecovida, donde abordaremos temas esenciales como es la investigación de esta área protegida y cómo la misma va a ser representada en el museo en una sala permanente. Vamos a presentar el trabajo de investigación, representación de los valores naturales, culturales e históricos de la Reserva Florística Manejada San Ubaldo Sabana la Mar, de la autora principal, quien les habla, Yenisei Camero Labrador, como autores y miembros del proyecto, Maldiel Villate Gómez, Aldo Luis Ramos Hernández, Dianelis Fortún Rodríguez, Mayra Blanco Remis, Leonardo Ramírez Medinas, entre otros autores que forman parte del proyecto. Podemos decir que la creación del Museo de Historia Natural Tranquilino Sandalio de Noda contribuyó a incrementar la formación del patrimonio natural de la provincia de Pinar del Río. La institución desde hace muchísimos años desarrolla acciones encaminadas a comunicar el conocimiento científico. A partir de esta investigación se seleccionó a la Reserva Florística Manejada San Ubaldo Sabana la Mar debido al alto grado de endemismo que ésta posee, propiciando un mayor conocimiento, reforzando así la conservación ex situ de su patrimonio, mostrando además una exhibición la cual va a responder a un diseño museológico y museográfico contemporáneo. Todo lo anterior contribuiría adicionalmente a algo sumamente importante, al incremento y renovación de las colecciones biológicas del museo, las cuales han sufrido un deterioro por más de 40 años de explotación. Como problema a resolver tenemos cómo contribuir a la conservación y la difusión de los valores naturales, culturales e históricos de la Reserva Florística Manejada San Ubaldo Sabana la Mar, desde el Museo de Historia Natural Tranquilino Sandalio de Noda. Como objetivo general tenemos contribuir a la conservación y difusión de los valores naturales, culturales e históricos de la Reserva Florística Manejada San Ubaldo desde el Museo de Historia Natural Tranquilino Sandalio. Ahora entraremos específicamente en los objetivos que ellos tributan a su vez a diferentes tareas científicas y tareas que se ejecutan durante todo el proyecto.
Como primer objetivo tenemos potenciar el desarrollo de la colección de especies botánicas representadas de la Reserva Florística Manejada San Ubaldo Sabana la Mar en el museo. Como segundo, potenciar el desarrollo de la colección, pero en este caso las representativas de la fauna, asimismo de la reserva en el Museo de Historia Natural. Como un tercer objetivo, vamos a valorar la situación ambiental de la reserva a partir de las presiones socioeconómicas que influyen sobre sus valores naturales, culturales e históricos. Y un tercer objetivo dentro del proyecto, vamos a promover el conocimiento, rescate y manejo de los valores naturales, culturales e históricos de la reserva. Dentro de la metodología que hemos utilizado, vamos a tener en cuenta un inventario florístico de las especies presentes en la sala patio del museo, donde se hará un estudio detallado de cada una de las plantas y posteriormente, con el paso del proyecto, estas plantas que están presentes van a ser renovadas y vamos a implantar plantas pertenecientes a la reserva. Es decir, que en el patio del museo vamos a poseer un espacio que va a representar la Reserva Florística Manejada San Ubaldo Sabana la Mar. Además, vamos a consultar la literatura especializada sobre la flora de Cuba. También tendremos en cuenta la caracterización de cada una de las especies, teniendo en cuenta aspectos tanto como el hábito, según los criterios utilizados por el autor, la clasificación de acuerdo al tipo biológico, su distribución geográfica dentro y fuera de Cuba, el potencial del uso de cada especie, entre otros aspectos específicos en este tema. También vamos a tener en cuenta en el grupo de la fauna los métodos de captura y conservación de cada uno de los mismos. Algo importante dentro de la metodología, el sistema de información geográfica para la confección de mapas de estructura y distribución de poblaciones de especies en las áreas estudiadas. También haremos análisis de variables ecológicas en las poblaciones estudiadas y también dentro de la metodología se tendrá en cuenta las principales presiones socioeconómicas que influyen sobre la conservación de los valores naturales, donde se empleará la metodología del enfoque GEO del PNUMA del 2010. Dentro de los principales resultados podemos hacer mención que a partir de esta investigación y de este proyecto vamos a tener ya un producto científico donde vamos a poseer nuevos guiones museológicos y museográficos, tanto para las exposiciones itinerantes como para las permanentes, donde se van a destacar los valores naturales y culturales representativos del área protegida estudiada, en este caso de la Reserva Florística Manejada San Ubaldo. También vamos a tener la creación de salas expositivas, como habíamos dicho anteriormente, y una sala permanente donde todo el público visitante de Pinar del Río va a poder apreciar la riqueza tanto florística como faunística de esta reserva. Además, algo fundamental y objetivo del proyecto es que van a ser enriquecidas las colecciones del Museo de Historia Natural con los valores naturales y culturales de estas áreas. Se van a publicar artículos científicos derivados de cada uno de estos resultados que van a ser obtenidos en el proyecto durante el paso de los años. Vamos a obtener también algo fundamental, un catálogo con todas las plantas endémicas y amenazadas representadas en el museo como parte de los valores naturales presentes en esta área. Otro resultado significativo que vamos a poseer va a ser una multimedia interactiva con especies de las faunas representadas en el museo. Vamos a desarrollar durante el paso de los años programas de capacitación dirigidos a actores claves del proyecto, especialistas, guías. Se va a rediseñar la base de datos con toda la información, toda la novedad y además una base de datos actualizada y con los nuevos fundamentos de la informática actual. Y algo fundamental, que se va a favorecer también la gestión económica de la institución a partir de los nuevos productos y servicios generados por el proyecto.
el público visitante de Pinar del Río podrá apreciar los valores de la flora y la fauna de la reserva florística manejada. Y por primera vez encontraremos una sala interactiva, creativa y con un alto valor científico.